próximos días que tengo que tocar algunas cosas importantes. Yo agradezco al pastor Marcelo por la administración. Yo nunca me acostumbro a escucharlo, para mí es siempre nuevo, ¿no? A pesar de que tengo tanto y he aprendido tanto de él, pero él ya es favorito de la fila, ¿no? Él va siempre allá, ya tenemos una afinidad muy grande y el hecho de estar tan cerca hace que nos veamos seguidos y yo lo invite, pero siempre cuando lo escucho ministrar, no es que yo digo, bueno, ya lo conozco como ministra, siempre es como el buen padre que abre el tesoro y saca cosas nuevas, ¿no? Entonces, a mí me bendice y bendice la congregación también. Pero he entendido que en este día, como hay muchos obreros, muchos hombres y mujeres que están sirviendo al Señor y que vamos a constituir un nuevo pastor presidente, creo que es importante abordar algunas cosas que lo hacen vital para el desarrollo de la obra del Señor. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, verso 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y el verso 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero ser muy breve con algunos conceptos que quiero, no voy a desarrollar todo este tema, pero cuando Pablo habla y el Señor nos habla a nosotros por la boca del apóstol Pablo, y le dice que Pablo, la idea de Pablo es llegar a la meta, y sabemos que para llegar a una meta tenemos que recorrer un camino, y en ese camino que recorremos podemos encontrar cosas buenas, cosas malas, cosas que no sabemos, como Dios le dijo a Israel, a Moisés primeramente, mira, hay una tierra, tenés que cruzar el desierto, en términos de 10, 12, 14 días vos vas a estar allá, pero no le contó todos los pormenores que iba a tener en el desierto, hay un camino que recorrer. Y bueno, y aparecieron los problemas de la incredulidad, y un tema que ya usted lo conoce. Pero es importante estar en el camino correcto, y yo quiero hablar sobre no dejar de percibir cuál es la meta por el cual Dios nos llamó a cada uno de nosotros. En los años que tengo, no son pocos, son bastante, yo he visto mucha gente que después de un tiempo de estar en un lugar, se corrompen. Es un mal que veo y me llama mucho la atención. Gente que arrancó bien, gente que comenzó bien, gente que ha estado fieles en el servicio, pero cuando usted los deja de frecuentar, después se escucha que están en otra y que terminaron mal a donde estaban, que salieron poniéndose una iglesia por cuenta y orden propia, no de Dios, y en fin, y un montón de cosas. Otros terminan en el pecado, otros terminan corrompiéndose del ministerio sin dejar de estar en el ministerio, se corrompen sin dejar de congregarse, se corrompen en un montón de cosas y se entretejen en ese camino que empezaron a recorrer muchas cosas que no eran las originales de Dios. ¿Y eso por qué pasa? Lo que más me preocupa es por qué se corrompen en el camino. Gente que han sido fieles, están a nuestro lado, pero después empiezan a tener pensamientos distintos, pensamientos raros, ya se animan a cuestionarte. Y a mí miren, el cuestionamiento cuando es sano, no cuestionamiento, sino ampliar conceptos, pensar juntos. Quiero ayudarte, digo, quiero abrir mi corazón para ayudarte, quiero ayudarte con este pensamiento. Tengo una idea sobre qué le parece, pastor, pero nunca como un requisito me vas a escuchar y vas a tener que hacer lo que yo quiera, porque este lugar tiene un pastor que está a cargo de la congregación, así como cada uno de los pastores que estamos acá tenemos una visión
tasada. Entonces, si yo me sumo al trabajo de Fernando, yo tengo que ajustarme a la visión que él tiene, pero no tengo que llevar otra visión, porque Dios no me ha puesto a mí por el ángel de la iglesia. Hay una visión, pero alguien dirá, pero también nosotros somos gente de Dios. Claro que sí, y esto es lo que hay que ordenar claramente cuando nosotros establecemos pastor en las congregaciones y tenemos gente que trabaja al lado del pastor. Porque arrancamos bien y terminamos mal, y en la mitad del camino nos corrompemos, como hay muchos que se corrompieron yendo detrás de la ganancia, haciendo cosas raras, cosas que no aprendieron, pero la vieron por ahí, la copiaron por acá y la establecieron y empezaron a hacer. ¿Por qué? Porque pierden de vista la meta por el cual Dios los llama. Cuando Dios le trazó una meta a Pablo, él ya está, me despreocupo de todo aquello, yo sigo acá adelante. Y cuando pasaron los años, una palabra que me alegra mucho del apóstol Pablo es cuando dice: he terminado la carrera, he guardado la fe, no se desvió. Y yo quiero decirle a la iglesia del Señor, pastores, ministros, obreros, que hay una meta que Dios trazó para cada uno de nosotros y que no tenemos que desviarnos, porque hay gente que Dios los llamó para que estén en un segundo plano. Discúlpenme de esta expresión, porque no somos de segunda, estamos en el nivel primero, pero yo tengo que entender con qué calificación Dios me llamó para hacer qué cosa. Entonces esa meta Dios nos trazó a nosotros. Cuando yo tenía 17 años, yo siempre decía: nunca quiero ser pastor de una congregación. Y terminé siendo pastor después de los 30 años. Y a los 36 años ya fui un pastor presidente de la filial donde pastoreó mi padre. Nos equivocamos, hemos tenido la vista corta, todo lo que quieran, pero Dios me estableció. Yo entiendo hoy que donde estoy y lo que hago es por mandato de Dios. Y cada obrero tiene que entender que lo que es y la gracia que Dios le impartió y el ministerio que Dios le impartió es para hacer lo que están haciendo: crecer en Cristo y esforzándonos en Cristo, pero no perder de línea la meta que yo tengo para no corromperme en el camino y para no causar un serio daño a la iglesia del Señor que Dios me ha puesto para colaborar. Entonces, para llegar a la meta que el Señor nos propuso cuando le conocimos, yo tengo que andar por el camino correcto, y esto es importante. Mire, hermano, para entrar al cielo hay una sola puerta y un solo camino, pero para ir al infierno hay varias puertas, porque el camino es ancho y tengo muchas opciones. Y yo he visto gente que están perdidos en las congregaciones, gente que pretendiendo servir a Dios son un dolor de cabeza para el equipo ministerial, para el pastor y para la congregación. Gente que hay que soportarlos. Y Dios no nos puso a nosotros para que la gente nos soporte. Nosotros somos una bendición para la gente. ¿Cuántos somos bendición en todo tiempo? Yo siempre le pido a Dios: Señor, y esto mi gente lo sabe, los obreros que están conmigo lo saben, mi esposa lo sabe, mis hijos lo saben, todos lo saben. Señor, si yo le pido a Dios que me dé cuenta cuando comienzo a hacer un tapón para la iglesia. Porque después de tantos años en el pastorado, ¿quién me va a mover a mí? ¿Quién me va a mover? Entonces, y cuando tenemos algunos años, Fernando, ¿quién se anima a decirnos algunas cosas? No me animo. Entonces la gente ahí es cuando voy a entrar en el tema de que la gente te aguanta. Te ama y porque te ama te aguanta. Y no tenemos que llegar, la gente nos tiene que amar y tiene que hacer, cuando tengamos 50, cuando tengamos 60, cuando tengamos 70, cuando tengamos 80, tenemos que hacer una bendición.
una bendición. Y que cuando algo está fallando en nosotros, y yo le pido, Señor, dame lucidez cuando vengan los años, todavía creo que no es así, pero cuando vengan los años futuros, Señor, dame lucidez, dame cuenta si con todo lo bueno que soy, con todo lo que amo a Dios, y que desde niño estoy en el camino del Señor. Desde niño siempre acompañando a mi padre en las buenas, sufriendo divisiones, cosas que han pasado por los errores de la gente y por tener otras metas. Gente que ha sufrido situaciones complejas en la iglesia por gente que establece una meta personal y no fue la meta que el Señor le dio. Y creyendo que nosotros estamos bien, porque, qué sé yo, no sé, ellos dicen que Dios le habla. Dios me dijo, Dios me habló, una palabra tan gastada y tan mal usada por muchos. Un caso que nos trae mucha tristeza para que usted tenga entendimiento de lo que le quiero hablar es el caso de Absalón. Absalón entró al reino, se introdujo en el reino de su padre. ¿Quién era el padre? Además de su padre, era el hombre que Dios había escogido, era el líder y era el rey de la nación. Pero sin embargo el tipo entró con una agenda paralela. Fingió como más de 2 años diciendo que estaba todo bien, que estaba mansito, el rey no lo recibió en la corte, se abstuvo, estuvo todo bien. Todo ese tiempo Absalón tuvo que reconocer el pecado que había cometido, pero no lo hizo. Él mostró una falsa fachada de humildad. Y hasta que por tener una meta diferente arranca por tener una agenda diferente. Yo voy a estar un tiempo con el pastor, pero yo tengo otro objetivo que tiene él. Te nombro a vos, Fernando, sobre el referente. Yo voy a tener una meta diferente. Yo estoy acá, pero en cualquier momento pego el zarpazo. Entonces, simulo una humildad, como hizo Absalón. No, se mantuvo ahí, el tipo se bancó 2 años, pero en su corazón había otra cosa. Hermanos, oro a Dios para que ninguna iglesia que tenga obreros, ministros, hombres, mujeres que sirven a Dios, tengan metas diferentes a la de la visión que el pastor tiene sobre la congregación, para no sea una perdición tu vida, tu familia, porque cuando hay metas diferentes tocamos matrimonio, tocamos hogares, tocamos gente, tocamos jóvenes, tocamos todo y arruinamos todo. Una meta diferente se alimenta por medio de un espíritu que confronta la autoridad terrenal. Ya por un tiempo te estoy ahí como que te estoy aguantando, pero ya después eso va creciendo y entonces ya empiezo a confrontar. Y ya la reunión de un equipo de trabajo comienza a ser un dolor de cabeza en vez de ser un placer. Nosotros en Chivilcoy somos filial 21. Y sabe una cosa, una vuelta cuando mi padre falleció, mi mamá me llama y me dice, hay unas cosas acá de la iglesia, ¿por qué no las venía a buscar? Me parece que vos tenés que tenerlas. Bueno, más ahora voy. Entonces voy y me encontré con el acta 1. Acta número 1. Sí, después la 2, la 3, pero la 1 y la 2, una belleza. Pero cuando llega la 8, la 10, la 12, ay, salmón acá no. En vez de actas de iglesia eran sumarios policiales. Y yo leí todo eso, increíble, no sé por qué no lo quemo, pero lo tengo todavía. No lo miro nunca. Pero lo tengo como historia. Lo tengo como historia. Entonces, esta acusa a aquel, esta acusa a este otro, este en contra de aquel. Y el pastor pobre cacheteado de todos lados. ¿Cómo puede avanzar una congregación así? Yo quiero decirle a los obreros de este lugar que si Dios los estableció a ustedes para estar trabajando en esta casa,
Y el Señor ha querido, por mandato de Dios. Porque yo creo, pastor, que todo lo que vos has hecho, Dios te ha guiado para hacerlo. Vos no estás entregando una congregación a la de y que se las arregle, porque hay mucho esfuerzo de tu parte, en vos, en tu esposa, en tus hijos, en toda la familia. Y yo no creo que ninguno entreguemos, bueno, ya está, que haga lo que quiera, que se arregle, no me importa nada. No. La gente que Dios marcó para trabajar en este lugar, en este caso, tenemos que entender, me hago como obrero de este lugar, tenemos que entender que hay una visión que Dios va a seguir trabajando por medio del pastor Diego Cáceres, y yo me tengo que ajustar a la visión que él tiene. Yo tengo que ser un fiel colaborador. Me tengo que ajustar. Tengo dudas, no voy a salir del púlpito para pedir mis dudas. Voy a hablar con el pastor. Ayúdenme a comprender. Yo tengo gente todavía, porque son tan viejos como yo, pero tengo gente que cuando éramos más jóvenes, ellos no entendían a donde yo quería llegar. Pero había tanta confianza, había tanto amor, tenían tanta seguridad que ellos lo alcanzaron. Si mira, no te entiendo a dónde va, pero te sigo. Ya se te va a revelar. Y si hasta a mí me apuraban a veces por donde iba, hasta yo me encontraba el apuro. Creo que muy bien. Pero gente leal, gente fiel. Toda congregación, para que avance, necesita un equipo ministerial sólido, fuerte, no con agendas paralelas. Estoy acá para hacerme conocido, que el pastor me vea que yo predico bien y este púlpito cada día lo amo más. Entonces acá voy conquistando corazones, voy conquistando gente, y el día de mañana digo, te pego el zapazo. Y siempre caen algunos que caen en la red errada y son arrastrados por el error, por ambiciones egoístas, carnales, diabólicas, que dividen las congregaciones. En la agenda que Dios nos da, en la meta que Dios nos da, la única cosa que a mí me puede separar es el pecado. Entonces sí me voy a ir, sí te voy a confrontar. No es bueno lo que estás haciendo. Esto es malo lo que estaba haciendo. Es lo que debió hacer Elí con sus hijos, pero nunca los confrontó, nunca los disciplinó, nunca le dijo, bueno, estás en condición de estar acá. Y lo peor que nos puede pasar es hacer la vista gorda, por más que sea el pastor principal. No, esto es un pecado. No voy a usar una división, yo voy a usar la confrontación personal. Y luego me marcho, porque hay un pecado. Pero mientras no hay pecado, yo quiero que, hermano, a cada creyente que congregue, que pertenece a esta filial, yo creo que Dios lo plantó a usted acá para estar acá. Dios no lo plantó para que mañana salga haciendo otra cosa, sea un divisionista y sea un problema para la congregación. El equipo ministerial es un equipo sólido, fuerte, con transparencia, hombres que amen la palabra de verdad. Pero cuando hay metas diferentes, este es el problema, que en el camino aparece. En el camino aparece. Arrancamos bien. Toda persona arranca bien. Como toda acta constitutiva, esto no es una filial constitutiva, ya es una filial formada. Tiene sus hombres, tiene su gente, tiene sus ministros, tiene sus ancianos, tiene sus diáconos, tiene su campo de trabajo. Simplemente lo que estamos haciendo es establecer un nuevo pastor presidente, que viene como fruto del trabajo que se hizo antes. Esto es avance, esto es progreso. Esto es así, no perdemos nada, al contrario, estamos ganando terreno. Por eso que cuando en el camino se levantan metas diferentes, es porque hay un espíritu que confronta la autoridad terrenal delegada por Dios. Gente que dice, no, porque Dios me hizo sentir que me enoje con usted. No, ese no es Dios. A mí Dios me habló. ¿Qué te va a hablar? Ilusiones tuyas.
Porque cuando tenemos una meta diferente, hasta entretejemos ideas y pensamientos. Hasta tenemos un sueño que no es de Dios y lo interpretamos que es de Dios, porque ya se ancló en el corazón tener una meta diferente. Yo tengo que escapar, yo me voy, pero yo así. Entonces, cuando hay una meta diferente en el corazón, se actúa sin autoridad de Dios. Cuando hay metas diferentes, se edifica una lealtad, pero sobre sí mismo. Cuando hay metas diferentes, se es totalmente independiente. Hoy todo obrero, salvo situaciones de fuerza mayor, tiene que estar en este lugar. No, lo que pasa es que yo estoy predicando allá, no, hermano, vos tenés que venir acá, porque esta es tu casa. Acá. Acá. Es como decía el pastor Marcelo, ¿cómo estuvo el culto? No, yo estuve laburando. No tenés que estar, no tenés que estar acá. ¿Dónde va a estar? Y hoy el culto se va a hacer un poquito más largo. Y bueno, no estamos siempre nosotros acá. Hace el próximo domingo venimos, bueno, ya. Pero no, es así. Cuando hay una meta diferente, trata de captar personas arrastrando a su misma forma de pensar y si es posible algún líder que sea más cercano. Si agachamos un líder de influencia, mejor todavía. Y esto pasó con Absalón, lo logró hacer con Aitofel. Aitofel lo conquistó. Es un espíritu que trabaja en las familias, en el matrimonio, en el ministerio local, va trabajando, va echando huevitos por todos lados. Y eso es peligroso. Que el Señor nos ayude. Que tengamos, hay una asignación que usted cuando estaba en el vientre de su madre, ya el Señor trazó para cada uno de nosotros. Orar y buscar en el Señor para que no me salga de lo que Dios me asignó. Si tengo que ser un colaborador toda la vida y Dios me lo designó así, lo voy a aceptar. Pero esas visiones personales de querer estar, yo le llamo el síndrome de los piojos. Están en la cabeza pero no pertenecen a la cabeza. Que Dios nos guarde. Estar donde Dios quiere que estemos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y bueno, es conforme la capacidad, la gracia y lo que Dios reparte como Él quiere. Entonces no me preocupo con tal de estar, de hacer lo que hago, con tal de que yo haga lo que Dios me dijo. Bueno, quiero dejar nomás esto porque me quiero dedicar a otra cosa. Hermanos, en esta hora vamos a reconocer a Diego Cáceres como pastor presidente de esta casa y también acompañado por su esposa Patricia, no voy a decir apellido para no complicarme la vida, y también más adelante también me goza mucho que estén los hijos acompañando esto. Es muy importante que a la congregación que acompañe esto y que sea un día de gozo y alegría. Pero vamos a leer Efesios capítulo 4, versos 11 y 12 y ya entramos en una parte interesante en el nombre de Jesús. Efesios lo conocemos de memoria, pero es importante leerlo. Dice la Escritura que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para la edificación del pueblo. Si Dios nos llamó, es para capacitar a los santos. No tiene otro objetivo. Usted y yo no estamos acá llamados por el Señor para hacer política, para establecer, a ver cuánto puedo crecer, y que es muy lindo cuando decimos, bueno, el hogar nos quedó chico.
y tenemos que, y un lindo problema, aunque es complicado, es si tenemos que tener un lugar más grande, ¿cómo hacemos? Y bueno, vamos a hacer las reuniones por ahora, después veremos cómo hacemos. Pero ¿sabe qué? Pastor Diego, la labor de un pastor y de los ministros del Señor es formar a Cristo en la vida de la gente. Esa es la tarea noble, no importa cuántos tenés, porque si los que tenés no están formados, ¿para qué los querés? ¿Para qué Dios nos entrega a los ministros gente? Para que los formemos. Y este es todo un trabajo. Es lindo ver mucha gente, pero si no vemos a Cristo formado en cada uno de ellos, ¿para qué? ¿Para qué Dios te lo da? Entonces Dios nos va a dar gente conforme a la capacidad de formación que yo tengo junto a mi equipo, al ministerio. Y acá es todo un tema. Mientras no formemos a nadie y lo tengamos sentado y gloria a Dios y aleluya y que te ofrende y que diezme, va todo bien. Ahora métase a formarlo y se le va a levantar el infierno. Porque cuando hay que formar gente, ahí está la tarea, el arte del ministro, de formar la vida, no que sean salvos y nada más. Santo Dios. El que fue salvo y nada más y se fue al cielo fue el ladrón que estaba al lado de Jesús, porque no le dio la vida para ser formado. Pero la Biblia nos habla que la gente tiene que ser formada en Cristo. Esa es la tarea. Está el evangelista que gana almas, que tiene un espíritu evangelístico perfecto. La iglesia también tiene que tener. Por eso que acá tenemos todo: profeta, evangelista, pastores, maestros. Pero ¿cuál es la finalidad? Capacitar a los santos. Darles herramientas para que trabajen. Y para eso tengo que formarlos en el Señor. Y esto, hermano, te lleva toda una vida formar a la gente. Bien, los 5 ministerios de gobierno de Efesios 4:11 son gobiernos que están constituidos por Dios. Y este gobierno son los que establecen los ministerios de la iglesia local otorgados por los oficios que cada uno va a tener. Esto quiero que quede claro para entender. La Biblia nos habla de pastores y nosotros les llamamos pastores locales y tenemos una costumbre en nuestra casa Asamblea de Dios que decimos pastor presidente. ¿Por qué se le llama pastor presidente? Porque el pastor presidente no está en la Biblia. En la Biblia están pastores. ¿Por qué presidente? Es de alguna manera para darle forma que es el pastor principal, es el pastor rector, es el pastor general de una casa que se vaya ampliando y va estableciendo distintos pastores locales que están a la orden de ese pastor general. Todos somos pastores y no hay dos pastores diferentes bíblicamente. No hay dos tipos de pastores, de manera que el pastor local está encuadrado dentro de los ministerios de oficio también, pero está a la orden del pastor principal. La iglesia tiene una cabeza. Una cabeza. Según las Escrituras, y esto lo sabemos, voy a 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7, pero lo repaso por las dudas, estoy leyendo nueva versión internacional. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira, pero el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, que sea apto para enseñar, dice Reina Valera. No debe ser un borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, ni amigo del dinero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa, y hacer que sus hijos obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia del Señor? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma. Reina Valera dice unión, ¿está correcto? Bien, le llamamos pastor local a la persona que está a cargo de un pastoreo determinado que se le entregó a esa actividad específica y delimitada, señalada
que trabaja bajo la dirección del pastor principal de la congregación. Porque ese tema que la gente se nota y yo también soy pastor, no va. Si yo me iría como pastor a la iglesia, pongamos que yo me vengo y soy un obrero de acá. Por más que yo soy un pastor presidente, yo soy allá. Pero si me mudo acá hay un pastor presidente y yo me tengo que ajustar. Cuando viene insuperable, yo me pongo la orden bajo este hombre. Y que no me gusta, pero di para que te pille ahí. No, Dios me mandó al principio y después de eso me equivoqué. Estos pastores locales ayudan en el gobierno de la iglesia junto con el pastor principal. Ayudan. Los pastores locales, al margen del pastor principal, pueden tener su cargo presbítero, pueden tener su cargo, es decir, hay una obra en aquel lugar, establecemos un pastor en aquel lugar, pero ese pastor que está trabajando tiene todas las riendas abiertas para trabajar y establecer el reino de Dios, pero siempre está sujeto a un pastor principal, ya sea un pastor principal o un apóstol. Santo Dios. Entonces, pueden tener gente a su cargo conforme a la función o la tarea que se le haya encomendado por las autoridades. Un pastor principal puede delegar una autoridad a alguien para hacer desde acá hasta acá. Y terminado eso, se terminó tu función. Y terminada la tarea, se terminó tu función. Se puede delegar. ¿Quién puede delegar? Un pastor puede delegar. Mañana hay una persona acá y el pastor delegó. Entonces tiene autoridad porque tiene autoridad delegada y eso es importante establecer. Y algún creyente, ¿y qué hace el hermano acá si lo está atendiendo el culto o ministrando la Santa Cena del Señor? ¿Cómo? Porque tiene una autoridad delegada. Pero funciona con esa autoridad delegada mientras arrancó y terminó la tarea. Después se terminó. No hay que sigue con la jineta. Quiero hablar un poquito de los ancianos para terminar. Del griego presbítero. ¿Cuántos presbíteros hay acá? Levanten las manos los presbíteros. Ancianos. Bien. ¿O dos? No, allá. Bien. Ahí va. 5, digo bien. Bueno, esto que voy a hablar para ustedes. Y para que todos sepamos. El perfil de los ancianos debe ser similar al del pastor. Ya lo leímos. Porque son ministerios espirituales. Los ancianos o presbíteros son los oficiales de la iglesia. Tienen puestos de autoridad en la iglesia, pero los puestos de autoridad se los dio el pastor principal o el apóstol en este caso. Pero, ancianos, no tienen autoridad de gobierno, porque el gobierno lo tiene el pastor. Pero ayudan al gobierno. Acá. Entonces así no hay problema. No, Dios también está conmigo, sí, pero vos, tranqui. ¿Te acordás, Flores, Fernando, cuando los diáconos querían subir arriba de la plataforma? Bueno, esa es otra historia. Ejecutan órdenes que provienen, o sea, están en el gobierno, pero ejecutan órdenes que provienen de su autoridad principal. Es ese. Porque en muchas congregaciones, creo que vamos dejando de a poquito atrás ese paso, los ancianos han sido un problema para el pastor. Una vuelta había un lugar donde había muchos ancianos y el pastor, muy abrumado, me dice, yo tengo muchos ancianos que tienen un concepto muy diferente y ellos, yo tengo que hacer lo que ellos quieren.
porque si no se me arma un lío acá adentro. Le digo, pero ¿cómo? Porque ya está así esto. Y no sé, voy a esperar que Dios lo lleve, dice. Cuando estuve en esa congregación, eran todos ancianos, gente mayor, pero de sano y fuerte. Y no tenemos que esperar que ninguno se muera, creo que tenemos que entrar donde tenemos que entrar para establecer lo que tenemos que hacer. O sea, los ancianos son personas fieles que ayudan al pastor a desarrollar la visión que el pastor tiene. Son los que se juntan, intercambian ideas, tienen sus reuniones ministeriales, ayudan en la visión, en fin. ¿Y cuál es la tarea que debe desarrollar el presbítero, además de ayudar al pastor a desarrollar la tarea de la iglesia? Como dije, yo le ayudo, no ejecuto el gobierno, pero el gobierno le ayuda a establecer el gobierno que el pastor me indica. Hermano, en la congregación haga esto, aquello. Entonces, ¿qué más tiene que tener un presbítero? Tiene que ser apto para enseñar. Lo dice Timoteo 5:17, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. Es importante. Y en esta era apostólica donde Dios nos ha introducido, el pastor es casi que la figura importantísima en una congregación. Porque el concepto pastoral no cambia por más que hoy tengamos muchos apóstoles. El dueño, perdonen la expresión, pero para que se entienda, el dueño de la congregación sigue siendo el pastor. Es más, hasta un apóstol se debe a su pastor. Porque quizás un apóstol que tiene una visión más amplia, está mirando la obra más extensiva la mirada. En cambio, el pastor es el que tiene el ojo acá. Conoce a aquel, conoce a aquella, conoce a este, conoce. Sabe. Porque es un hombre que está llamado para estar pegadito al rey. Y ahí están los pastores locales y ahí están los ancianos ayudando. El pastor venga. Un apóstol puede tener una visión más amplia, entonces tiene una mirada más global, pero no mira en detalle la congregación. Por eso que el pastor es importantísimo en esta era apostólica. Es más, ningún apóstol puede funcionar si no tiene un buen pastor en la congregación. Y no es de primero y segundo, es de establecer este orden. Es como el matrimonio, no es el hombre acá y la mujer acá. El hombre acá y la mujer acá. El apóstol acá y el pastor acá. No es que este es más capo que el otro. Esos son conceptos de la gente equivocados. No es que vamos a honrar a este y a este no. El pastor es como decían en un lugar que causó tanta gracia, es el dueño de la heladería. Hay muchos helados ricos, pero el pastor es el dueño. Ese es el pastor. Y los ancianos cooperan, ayudan. Tienen que conocer tu visión, tienen que conocer, vos tienes que ser abierto con ellos. En saber, queremos esto, con la guía del Señor, podés pedir oración, ayúdenme a orar porque tengo pensado esto. Pero no, estimados presbíteros, no una meta diferente. La meta para esta congregación ya Dios la trazó, la tiene y puede cambiar el enfoque, puede cambiar la visión. Va a haber un pastor que va a estar ahí y los demás ayudan a ese pastor. Por eso dice Tito 2 que los ancianos, Pablo le dice a un pastor de los ancianos en Tito 2, enseñarles que sean moderados, respetables, sensatos, íntegros en la fe, en el amor, en la constancia. Los obreros son los que siempre tienen que ser visibles en la congregación. El pastor y el resto de los obreros con las familias. Juntos.
viendo al Señor. Porque cuando hay un hombre de Dios en el hogar, toda la familia está involucrada. Toda la casa está involucrada. Todos se acomodan al llamado que Dios ha hecho sobre ese hombre. Llamado que Dios tiene sobre mujeres. No voy a hablar sobre esto porque no es el caso y no da el tiempo tampoco. Pero tengo que reconocer lo que con los años he visto, que acá siempre aparece el pastor y la esposa generalmente en muchos lugares aparece muy poco acá. Pero si ese hombre está bien y está bueno y fue fiel servidor, se debe a la esposa que le ayuda. Porque yo he visto gente que en la apariencia ha sido bueno, pero cuando Dios se llevó la esposa, ese ministerio pastoral se vino abajo. ¿Quién era el que sustentaba? La esposa. La esposa. Y cuando se fue la esposa, se dieron cuenta toda la congregación que la gracia estaba en la mujer, que era el que le daba vigor a ese hombre y el que le daba la palabra y decía, amor, no hagas esto yo siento yo. Y ahí nosotros los pastores tenemos que tener mucho cuidado. Que mi esposa no es que tiene toda la razón, porque yo hace más de 40 años que la conozco y es una mujer fiel de Dios. ¿Qué marido va a hablar de la esposa? Pero en las cosas de Dios tenemos que ser sensatos. Yo en algunas cosas le escucho a mi esposa y en otras no. No te digo sí, es verdad. Gracias a Dios por esta palabra. Pero cuando ella me dice, no sería bueno, no amor, y yo digo, ¿por qué no? Ah, bien, pero hablo, no que digo, no, seca y yo hago lo que, yo soy el pastor. No. Bueno, pero es otra cosa. Pastor Diego Cáceres, vamos a estar orando. Te voy a pedir que te pongas de pie y que vengas por acá adelante junto a tu esposa Patricia. Voy a pedir a las hijas del pastor Marian y también a las nietas Misha, Milenka, que vengan por acá adelante, si pueden venir, que acompañen a la familia. Nahuel también, el íntegro. Gloria a Dios, voy a pedir también.